Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva aventura de aprendizaje que el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios Séptimo Día ha preparado dentro de su programa en estudios bíblico-pastorales. Bienvenidos a una materia que, que tiene que ver con un todo, que tiene que ver con un todo. Y me parece que será una aventura, si ustedes me permiten ese término, no solo desafiante, sino también muy interesante y en muchos momentos muy entretenida, que nos permitirá a nosotros abordar el Antiguo Testamento desde una perspectiva no solo que tenga que ver con lo que pasa dentro de los 39 libros que componen nuestro canon del Antiguo Testamento, sino de muchas otras cosas más que me parece que por nuestro desconocimiento de él no nos pasa desapercibido o no nos conflictúa en muchas cosas, ¿no? Pero confiaré en el Señor de que podamos tener la capacidad de, de enamorarnos, como decíamos antes de la grabación, de enamorarnos de esta sección de la palabra que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Teológicamente, hermano, nosotros nos acercamos al texto bíblico no solo en aras de tener la información que siempre es útil y que siempre es interesante saber. Es decir, acercarnos al Antiguo Testamento, navegaremos en un mar de información que, que muchas veces no solo saciará nuestra curiosidad, sino que también nos hará pensar y nos desafiará a mirar el texto desde otros lentes, desde otro ángulo, ¿no? Teológicamente, entonces nos acercaremos al texto bíblico con algunas, con mucho temor reverente de Dios, eso sí, con mucho temor reverente delante de Dios, pero también nos acercaremos a descubrimientos que en muchos casos cambiarán un poco la perspectiva que hemos tenido sobre estos libros de la Biblia. Cambiará un poco sobre la forma en que fuimos enseñados y que sin atentar nunca con el credo de nuestra iglesia, ni mucho menos con la sana doctrina, sí nos replantearemos la manera en que nos hemos acercado al Antiguo Testamento y veremos que no es tan antiguo como nosotros pensamos. El Antiguo Testamento es más nuevo que el Nuevo Testamento. Y me parece que ese será uno de los grandes desafíos que vamos a tener en clase, ir descubriendo con la información que vayamos sacando por qué el Antiguo Testamento es tan nuevo y tan actual, por qué el Antiguo Testamento reviste una importancia tan fundamental que nos acompaña en la vida, ¿no? Eh, Pongo por ejemplo, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de reconocer su existencia, de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es el origen de nuestra vida? La famosa crisis existencial que todo ser humano pasa, ¿no? No es que quede en una época, sino que nos va acompañando en las distintas épocas. Y el Antiguo Testamento tiene muchas respuestas, principalmente en el Génesis, principalmente en los orígenes, en los relatos de la creación. Hay una información tan importante, tan vital para reconocer nuestra existencia, que hace, ¿no?, que el poder creador que vemos en el Génesis, el poder de la palabra que vemos en el Génesis, nos hará actualizar el mensaje que fue escrito hace muchos miles de años y tratar de
a través de esa información, reconocerlo como parte muy nuestra. Pero también, no solo teológicamente nos acercamos al texto bíblico para sacar de él información que sea muy relevante a nuestro entorno, a nuestro contexto. Se me ocurre pensar, por ejemplo, otro ejemplo que vamos a mirar, ¿no? Hoy muchos de nuestros países, principalmente latinoamericanos, estamos inmersos en muchas cuestiones de política, ¿no? De política internacional, por ejemplo, decisiones de gobiernos, corrupciones a los más altos niveles, ¿no? Estadísticas de pobreza muy interesantes, y que el Antiguo Testamento tiene mucho que decir al respecto, ¿eh? Mucho que decir al respecto. Las monarquías que vamos a analizar en el caso de Saúl, la monarquía davídica, la monarquía salomónica, aún las monarquías de los reinos divididos, tienen mucho que decirnos a nuestro mundo de hoy. Tiene que decirnos que cuál es el papel de Dios en medio de todo esto, ¿no? Y cuál es la reacción del pueblo que tuvo en ese momento y ahora nosotros, cuál es la reacción de la iglesia que debemos tener ante estos fenómenos políticos de los cuales Dios no está ajeno a ello, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento reviste una importancia tan importante e incluso aplicado a las decisiones políticas, sociales, culturales, que hoy nuestros países latinoamericanos estamos viviendo. Entonces, hoy necesitamos recuperar el mensaje de los libros históricos, por ejemplo, e incluso el mensaje profético para nuestro contexto de hoy. Y eso lo hace sumamente interesante al Antiguo Testamento. ¿Cómo respondemos proféticamente ante las desigualdades sociales? ¿Cómo respondemos proféticamente ante las condiciones infrahumanas de pobreza que están viviendo nuestros países latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos dar respuesta incluso a modelos económicos como el neoliberalismo e incluso el mismo capitalismo hasta el socialismo? Ustedes dirán, bueno, eso hay una lectura en la Biblia y sí, sí la hay, y la hay de manera muy, muy fuerte. Pongo, por ejemplo, ¿no? La importancia y la relevancia que, hablando a nivel de información, que estaremos revisando en estos 39 libros del Antiguo Testamento, tiene mucho que ver con eh, el dolor, tiene que ver mucho con los procesos de duelo, muchísimo. Los procesos de duelo, hermanos, los procesos de dolor, de frustración, de enojo, ¿no? Son tan antiguos que no dejamos de experimentarlo nosotros. Los seres humanos siempre vivimos etapas en las cuales nos sentimos tan a veces enojados con Dios por algunas cosas que nos han pasado, porque hemos tenido que sepultar o despedirnos de personas muy amadas. Otras veces culpamos tanto a Dios por las cosas que suceden en el mundo como la guerra, ¿no? Como el sufrimiento. Y, y también muchas veces despertamos mucha bronca con Dios, ¿no? Por eso hay muchos cristianos que terminan alejándose de Dios porque terminan desarrollando sentimientos tan dispares de Dios que, que terminan o volviéndose ateos, ¿no? Que terminan volviéndose cuestionadores de todo. Y, y terminamos, ¿no? En una especie de conflicto espiritual ante una montaña de sentimientos que se nos acumulan de frustración, de enojo con Dios, de dolor y demás.
El Antiguo Testamento tiene mucho, mucho que decirnos al respecto. Los libros sapienciales partirán siempre de eso, ¿viste? Analizar el libro del Eclesiastés, donde la máxima es vanidad de vanidades, todo es vanidad, es decir, lo absurdo de lo absurdo, ¿no? Es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo absurdo. Emociones como las que encontramos con Job, que a veces rayan incluso en la herejía. Fíjense, el hombre que según el texto bíblico nos dice en el capítulo 1 de Job, que fue un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, apartado de mal, llega un momento en donde le dice a Dios literalmente, Dios es tan malo que cuando le trae una desgracia al ser humano, termina burlándose de él. Era tal el dolor que sentía Job, ¿no? Que expresa ese sentimiento de decir, mira, Dios es un Dios que se burla, o sea, que nos toma el pelo. Miraremos a los cánticos de los salmos, ¿no? Que tienen que ver muchísimo con la venganza en algunos, que se le llaman los famosos salmos imprecatorios. Ustedes, vamos a leer algunos salmos que ustedes dirán, wow, eso está allí, eso lo escribió, eso es palabra de Dios, eso está en el texto bíblico. Y uno dice, sí, ¿por qué está allí? ¿Por qué hay un salmo que refleja, un salmo imprecatorio, que refleja mucho el sentimiento de la venganza? Que cuando Israel se fue al exilio, ¿no? Los cantores decían, ojalá los niños de Babilonia fuesen estrellados contra las rocas y todas sus entrañas y todo su cerebro y todo su cuerpo, no importa, despedazado, vuele por todos lados, ¿no? Es un sentimiento de mucha bronca, mucha bronca, ¿no? Un sentimiento de mucho dolor que aparece en los salmos. ¿Y qué decir, por ejemplo, del libro de Lamentaciones? Lamentaciones es uno de los libros más maravillosos que existen porque es el libro donde las emociones se desbordan de una manera impresionante. Hay un llanto que no puede detenerse, por eso se atribuye mucho como el lamento. El lamento tenía que ver con las endechas fúnebres, tenía que ver con cuando alguien moría, y ustedes saben que cuando alguien muere siempre hay un llanto muy profundo, y por eso se llama lamentaciones, que viene del lamento, de una endecha fúnebre, de un dolor muy profundo, y ese tipo de experiencias, ¿no? Nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Esta primera clase tiene que ver con esta introducción que plantea cómo encaramos nosotros al Antiguo Testamento. Entiendo, hermanos, que muchos de nosotros, y yo he de confesarlo porque muchos años viví en esa misma situación, poco o nada tuve interés por incursionar en el Antiguo Testamento desde una perspectiva que espero en Dios podamos plantearla ahora en clase, ¿no? Ya desde la palabra antiguo, ya desde allí a nosotros nos conflictúa, porque decimos, lo que es viejo no nos gusta, porque nos parece ya sin sentido, nos parece sin razón, nos parece como que caemos incluso en la herejía marcionista, ¿no? Ya lo vamos a ver. La herejía marcionista, que fue una herejía que data del siglo segundo, tercero después de Cristo, es una herejía que todavía nos acompaña hoy en relación al Antiguo Testamento. Y es una herejía, hermanos, que aún está presente incluso, fíjense, han pasado miles de años, y esta herejía marcionista está presente todavía en nuestros círculos de iglesia. ¿Y qué decía esta herejía marcionista? Marción, hermanos, fue un pensador de los primeros siglos de la era cristiana, en donde decía, ¿no?, que el Dios del Antiguo Testamento era Jehová, pero ese Dios, ¿no? Ese Dios era cruel y vengativo. E incluso Marción llegó a afirmar de que el Jehová del Antiguo Testamento era un Dios ignorante de las cosas que pasaban en el mundo.
porque él miraba al Dios del Antiguo Testamento como en eso, el Dios enojado, el Dios que ordenaba matanzas, el Dios que ordenaba que todos murieran. Entonces él decía, el Jehová del Antiguo Testamento es un Jehová malo, que nada tiene que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios, según para Marción, era el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Padre de Jesucristo. Y entonces para Marción le era muy difícil reconciliar al Jehová vengativo del Antiguo Testamento con el Dios de amor del Nuevo Testamento. Entonces, por eso él cuando armaba su canon, que lo vimos en alguna clase, el canon marcionista, eliminó por completo el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo colocó solamente al Nuevo Testamento, que tenía que ver con el Dios de amor. Esta herejía, hermanos, muy bien incrustada dentro de nuestros pensamientos evangélicos, nos ha hecho pensar que lo que sucede en el Antiguo Testamento no tendría mucha razón de ser. Incluso hay muchos predicadores que no predican del Antiguo Testamento directamente, ¿no? Hay muchos predicadores que dicen, no hablo del Antiguo Testamento y por lo tanto a la iglesia nunca se le da la oportunidad de incursionar en estos hermosos libros que, por cierto, se me hace mucho más herejía no hablar del Antiguo Testamento cuando nosotros hemos reconocido que todo es palabra de Dios, ¿no? Creemos que la Biblia es compuesta por los 66 libros, entonces es difícil encontrar a cristianos que reconozcan en la Biblia que es inspirada por Dios y que es palabra de Dios y que desdeñen de una manera muy arbitraria el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esta ideología se nos plantó mucho. Entonces, muchas iglesias no abarcamos el Antiguo Testamento, no lo tocamos, sabemos muy poco de él. Si no fuera por las historietitas que nos contaron cuando íbamos a la escuelita, ¿no? Si no nos contaran del cuentito del arca de Noé, del cuentito de Jonás que se lo tragó la ballena, José, algo así, no sé, algunas historietas, Sansón, la famosa historia de Sansón, nada sabríamos del Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, la importancia que reviste el recuperar en el sentido informativo de lo que tiene que ver con estos 39 libros es fundamental. La verdad que es más que emocionante y más que pertinente para nuestra realidad. No solo porque es palabra de Dios, ¿no? Eso no debería estar en duda, sino porque tiene mucho que decirnos el Antiguo Testamento. Pero insisto que a veces por esa herejía marcionista, nosotros nos hemos desligado de él. Pocos, por ejemplo, hemos leído todo el profeta Isaías, pocos podemos, no sé cuándo le pregunté a alguien, ¿alguien ha leído el libro de Abdías? El profeta Abdías. Y Abdías, hermanos, es una cuartita, es así, es pequeñito. No es tanto el libro de Abdías. Es, no sé, un cuarto de hoja, me parece, la profecía de Abdías. Y la pregunta es, ¿por qué no le hemos leído? ¿No? ¿Por qué no hemos incursionado en ese libro? Primero porque si lo leemos no entendemos más que nada, porque no sabemos en dónde está situado Abdías, quién es Abdías, de qué está hablando Abdías, y como no lo entendemos no nos importa, y por lo tanto nos gustaría más entrar el tema de las parábolas de Jesús, las cartas de Pablo, etcétera. Muy bien. Estoy haciendo todo un esfuerzo para venderles la materia, hermanos, y que ustedes puedan estar contentos con ella. Bien. Cuando hablaba de que nosotros nos enfrentamos al texto bíblico de manera teológica, es decir, tratando de descubrir no solo quién es Dios, sino los propósitos de Dios, porque de eso se trata toda teología. No solo es de saber quién es Dios, sino cuál es el propósito de Él en nuestra vida. Entonces, aquí hay otro elemento muy importante que debemos recuperar
en la clase, ¿no? Y espero, hermanos, que esto también pueda servirles como, como un referente para la manera en que van a encarar esta materia. Ustedes pueden encarar esta materia desde la perspectiva de decir, ok, vamos a tener información. ¿Cómo vamos a acreditar la materia? A través de cuestionarios, ¿no? Porque son conceptos. Y entonces podríamos, a nivel informativo, llegar a un nivel, y me parece que lo vamos a llegar a un nivel de información básica, no vamos a poder profundizar tanto, pero sí a un nivel básico, muy bueno, por cierto, de información respecto a lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero si nosotros entendemos el acercamiento teológico al texto bíblico como saber los propósitos de Dios para el ser humano, para nosotros, entonces sabremos, hermanos, que acercarnos al texto bíblico no solo es para llenarnos de información, sino también para ser saturados de formación. El texto bíblico nos tiene que formar. La palabra de Dios, hermanos, es palabra de Dios hasta en tanto y cuanto dejamos que el Espíritu Santo, por su poder transformador, accione en nosotros. Ojo con esto, hermano, esto es muy importante. Creemos que este texto, ¿no? Que es nuestro objeto de estudio, diríamos, ¿no? Creemos que esto que está aquí escrito y que, pues, al menos en mi Biblia, en la suya tal vez sea más, el Antiguo Testamento tiene muchas hojas y, por ejemplo, en la mía son 691 páginas del texto bíblico, ¿no? Que tiene el Antiguo Testamento. Son muchísimas, contra no sé cuántas tengamos de 300, 200 y tantas del Nuevo Testamento. Nosotros creemos que este texto, ¿no? Que es nuestro texto de estudio, es palabra de Dios. Lo vimos en la clase de Historia de la Biblia. Ha sido inspirado por Dios porque en él se revela Dios. Entonces, ninguno de nosotros juzgaría el hecho de que este libro es palabra de Dios. Ahora, es palabra de Dios, hermanos y hermanas, hasta en tanto y cuanto nosotros dejemos que el Espíritu de Dios, a través de su poder, nos forme, nos transforme. Entonces se convierte en palabra de Dios. Si no es eso, hermanos, hermanas, queda como un libro cualquiera, ¿sí? Un libro muy vendido, el más traducido, el más perseguido, díganle lo que quieran. Pero no será palabra de Dios, porque palabra de Dios tendrá solo en el justo momento donde dejemos que el Espíritu nos transforme. Entonces, puede ser que historias, por ejemplo, como las que aparecen en Números, en el trayecto del Sinaí a las llanuras de Moab, por ejemplo, ¿no? Las historias que aparecen allí. Puede ser que esas historias estén tan llenas del poder y la vitalidad del Espíritu de Dios, que cuando nosotros las retomemos, las analicemos, las planteemos en su contexto, veamos por qué están planteadas de esa manera, por qué están incrustadas en el libro de Números, por qué pertenecen al Pentateuco, por qué se han conservado en el canon bíblico durante tanto tiempo. Si nosotros, hermanos, podemos saber que esas historias, ¿no? Cuando, como es sale agua de la roca cuando Moisés golpea la peña, ¿no? Si nosotros logramos entender que esas historias tienen una inspiración de Dios y un poder de Dios, entonces vendrán a ser agua vivificante a nosotros, vendrán a ser agentes de cambio. Por eso es que hoy en esta primera clase introductoria, hermanos, quise plantear estos dos grandes caminos que tenemos para
no solo para encarar esta materia, olvídese, está bien, tenemos que aprobarla, pero más bien es, ¿qué vamos a hacer del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de él después de que esto termine? ¿Lo dejaremos igual diciendo el Antiguo Testamento es el Jehová de vengativo, iracundo, enojado? ¿O diremos, la verdad que no me interesa mucho el Antiguo Testamento? ¿O tendremos, ¿no?, un reencuentro? Déjenme usar esa palabra. Tendremos un reencuentro con el texto bíblico que sigue siendo vivo y eficaz. Parece ser que ahora pudiese tener mucho más eco o mucho más peso las palabras que el Señor Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque creo que deben saber que ellas tienen vida eterna. Qué interesantes somos. Y cuando Jesús, todos lo sabemos, se refería a las escrituras, se refería al Antiguo Testamento. Qué interesante, ¿no? Se refería al Antiguo Testamento. Y dice que el Antiguo Testamento tiene vida eterna. Y además Jesús la completa otro poquito más. Vamos a ver que tanto ah, ¿cómo es? Las señales mesiánicas aparecen en el libro, en el Antiguo Testamento, pero Jesús dijo, y recuerden que ellas dan testimonio de mí. Entonces, vamos a encarar el Antiguo Testamento desde la fase informativa, sí, sí, vamos a conocer un poco más de algunas cosas, ¿no? Pero también, a su vez, hermanos y hermanas, yo les desafío, yo les animo, les suplico en el nombre de Jesús, que podamos encontrar en los 39 libros del Antiguo Testamento vida eterna. Vida eterna. Vida que fluye, vida del Espíritu. La vida que aparece en el Génesis. Yo ya me voy a empezar a emocionar, pero voy a tratar de controlarme un poco porque, bueno, hay tantas cosas, ¿viste? Hay tantas cosas, pero la vida, ¿no?, en el Espíritu, la vemos desde el Génesis, en la creación, el Espíritu de Dios, ¿no?, revoloteando por encima del caos. Así es como empieza el texto. El texto empieza con vida, con poder, con autoridad, con el ruaj de Dios, con el soplo poderoso de Dios. Eso es, hermanos, eso es. Entonces, creo que valdría la pena, ¿no? Voy a decir algo que podría sonar una herejía, pero creo que valdría la pena despeinarnos un poco en el soplo de Dios, en el viento de Dios. Creo que valdría la pena despeinarnos un poquitito, no vernos tan prolijos un poco y descubrir cómo en medio del caos, ¿no?, cómo en medio de todo lo que parece que no tiene forma, el Espíritu de Dios soberanamente está por encima. Y entonces, es así como el texto bíblico comienza, con el soplo, con el espíritu, con la fuerza, con el poder, con la autoridad. Entonces, les animo en el nombre de Jesús que podamos despeinarnos un poco en nuestra fe y en nuestra espiritualidad con ese soplo que aletea del Espíritu de Dios, con todo su poder y con toda su autoridad. A veces hemos reducido al Espíritu de Dios a una paloma y entonces vemos el Espíritu como la paloma y la paloma siempre es muy tierna, muy pequeñita, muy frágil, muy así, ¿viste? Como que hay que cuidar porque es poquito, pero la verdad que ya lo verán en sus clases de teología, su profesor hablará sobre la neumatología, que es una de las materias que hablan acerca del espíritu. Verán que el espíritu es más que eso, más que una paloma tranquilita. La verdad que en muchos casos lo veremos, por ejemplo, en los profetas, lo veremos, por ejemplo, en los jueces. Los jueces dicen que el espíritu se apoderaba o de Sansón, o de Gad,
o de Otoniel, ¿no? Y se apoderaba de una manera tal que la gente los desconocía. Decía, ¿y estos tipos qué onda? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, era porque el espíritu tenía una fuerza tan impresionante, ¿no? Tan fuerte, tan capaz, que hacía que la vida fuese transformada. Así es que, hermanos, vamos a entrarle al texto bíblico desde esa perspectiva también. Vamos a buscar transformar nuestra vida a la luz del texto sagrado. Vamos a llenarnos un poco de curiosidad del texto bíblico. Quiero decirles también, y bueno, hago el paréntesis y aprovecho para decirlo, no soy un experto en el texto bíblico. Soy un apasionado del texto bíblico, pero no soy un experto, ¿no? Así es que habrá cosas que tal vez yo no sepa, pero que podemos investigar, que podemos uh, preguntar, qué sé yo. Lo importante es que podamos caminar juntos en este proceso de descubrir al Dios vivo que aparece en las Escrituras. Me parece que el gran desafío que nosotros vamos a tener en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, es poder descubrir quién es Dios para nosotros, ¿no? Descubrir cuál es la autorrevelación de Dios para nuestras vidas. Creo que no habrá mayor satisfacción que el encuentro que nosotros podamos tener con el Dios viviente. Y quiero leerles cuál sería el propósito, ¿no? de descubrir al Dios que se empieza a revelar en el Antiguo Testamento con un autoconcepto de Dios. Este autoconcepto me gusta mucho porque es el que aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 34. Cómo Dios se define, y quisiera tomar este texto como base, como guía para encarar el Antiguo Testamento. Y es una de las mejores autodefiniciones que en el texto bíblico aparecen de Dios, ¿no? Y que él mismo se autodefine. Y el Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice así. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta definición de Dios, ¿no? Esta autodefinición de quién es Dios, porque es Dios quien está hablando. Es Dios quien se está autodefiniendo, decir, este soy yo, ¿no? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Eso es lo que tendremos que ir descubriendo de Dios a través de las páginas del Antiguo Testamento. Esto tendríamos, téngalo por favor presente, subrayen este texto. Cada vez que ustedes sientan desfallecer en nuestro peregrinaje por el Antiguo Testamento, recuerden que necesitamos descubrir este Dios que guarda su misericordia a millares. Fíjense, algo interesante, algo lindo del texto. Él dice, hermanos, que visita la iniquidad o la maldad de los padres a los hijos. La pregunta es, ¿hasta cuál generación?
Alguien que me ayude a contestar, ¿puedo abrir su micrófono? Vamos a tratar de charlar un La poco. cuarta generación. Muy bien, gracias. Hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense, qué interesante. Esta es una reminiscencia, espero haberlo dicho bien, es una reminiscencia de el mandamiento, ¿se acuerdan? Y que guarda el pacto y, ¿cómo es? Que visita la Misericordia, maldad, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y que hago misericordia a los millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Recuerdan el mandamiento? Bien. Fíjense algo interesante. Cuando hemos tocado ese mandamiento, ¿dónde es donde ponemos nuestra mirada? ¿Dónde fijamos nuestra atención cuando escuchamos ese mandamiento? En que castiga la tercera y cuarta generación. Muy bien, es cierto, gracias Zoraida. Es así, nos hemos fijado y entonces cuando algo sucede mal, ¿viste? Cuando nuestros hijos nos salen mal, cuando tiran pa'l monte, o incluso cuando vemos que hay hijos que son malos, siempre decimos, bueno, es que Dios está castigándolo porque los papás hicieron algo y entonces el mandamiento dice que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos y por eso le está yendo mal. Así dice Dios y así debe ser. Ese es un problema, es un problema de no saber la autodefinición de Dios, ¿no? Y ese es uno de los graves conflictos que tenemos cuando leemos el Antiguo Testamento. No nos gusta eso. Pero el texto no está en relación a eso, hermanos, hermanas. El mandamiento e incluso la autodefinición que acabamos de leer no está en función de determinar, de tratar de encontrar una razón por la cual los hijos sufren, porque si el hijo sufre o mete la pata o hace tal cosa es porque, bueno, los papás hicieron mal. Eso me parece de una extraña injusticia evangélica, me parece a mí, ¿no? Porque el texto no va en ese sentido. El texto lo que quiere decir, y si lo ubicamos dentro de dónde está incrustado, está dentro de la ley moral de Dios, está dentro de la autodefinición de Dios, que es fuerte, misericordioso, piadoso, amoroso y lleno de verdad, entonces debemos leerlo a la luz de eso. Y entonces, ¿cómo leemos este pasaje? Tanto el mandamiento como esta evocación que aparece en este texto. Muy interesante. Porque el texto, hermanos, dice en el mandamiento, y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación, ¿no? Pero hago misericordia ¿hasta cuál generación? Cuéntenme, ¿hasta cuál generación Dios muestra su misericordia? Hasta millares, generaciones. millares. 1000 generaciones, hermanos. Entonces, el texto no tiene que ver con el castigo que los pobres hijos sufren porque los padres son malos. Tiene que ver con la gracia de Dios, con el Dios amoroso que dice, sí, es cierto, el castigo puede estar hasta la tercera y cuarta generación, pero ahí mi furor termina, ahí mi enojo termina, ahí no sigo más, ¿no? Pero mi amor, mi misericordia, mi gracia, mi bondad, lo que yo soy como el Dios eterno, acompaña hasta 1000 generaciones. Ese es el sentido del texto. Y eso es lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, tendrá que ver entonces en el descubrimiento de ese Dios, ¿no? Que muestra su misericordia, que guarda su amor a millares, a millares. No hay comparación, hermanos, escúchenme. No hay comparación entre el justo castigo de Dios, ¿no? No hay comparación, porque termina hasta la cuarta generación, tercera, máximo cuarta, ¿no? No hay comparación con el inconmensurable amor de Dios. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, en todas sus páginas. Aún incluso, hermanos, vamos a ver algunas historias que serán muy chocantes para nosotros, muy chocantes. Pero aún en eso,
vamos a descubrir a este Dios que guarda su misericordia a millares de generaciones. En algún momento tendremos que toparnos, por ejemplo, con la aberrante historia del levita y la mujer descuartizada y violada por la tribu de Benjamín, por ejemplo. Vamos a toparnos con esas historias, ¿no? Y otras más que están vamos a toparnos con las leyes de la guerra, por ejemplo. Las leyes de la guerra que aparecen mucho en el Deuteronomio, que tenía que ver con leyes que decía Dios, bueno, si la ciudad pone paz y dice, sí, está bien, yo me rindo, tal, no hacemos mal, Dios dice, bueno, sácale todo, pues no mates a nadie. Pero si la ciudad se pone complicada y hace guerra, atácala y mata niños, mujeres, ancianos, jóvenes, no dejes a nadie. Vamos a encontrarnos con esas lecturas del texto bíblico, porque no podemos sacarlas, están dentro del texto. Pero tenemos que leerlas a la luz de Éxodo 34, 6 y 7. Tenemos que leerlas a la luz de esa teología, ¿no? Y eso es lo que lo hace emocionante al texto bíblico. Lo hace sumamente interesante, lo hace sumamente apasionante, lo hace que cada uno de nosotros nos enamoremos más de él. Bueno, hermanos, ya me emocioné, ya podéis ir en paz, la misa ha terminado. Bueno, apenas es el inicio. Estoy todavía haciendo el esfuerzo porque les guste mi materia. Bueno, antes de cerrar esta primera hora, porque la siguiente, quiero hacer un repaso. Es muy importante voy a hacer un muy breve esbozo de lo que significa el Antiguo Testamento en términos formales, ¿no? Voy a hacer el encuadre de hacia dónde dirigirnos en nuestra materia en este mes y medio que vamos a tener. Pero me gustaría saber de ustedes, vamos a entrar a un momento de diálogo. ¿Qué conocen del Antiguo Testamento? Cuéntenme algunas cosas, aparte de las que yo ya le dije. ¿Conoce usted el Antiguo Testamento? De cualquier libro de la Biblia, o sea, del Génesis hasta Malaquías. ¿Qué otra cosa conoce del Antiguo Testamento? ¿O qué, leyendo en algún momento del Antiguo Testamento, algún tema, alguna historia, algún dato, ¿no? ¿A usted le causó extrañeza, le causó curiosidad, interés? ¿O que dijo, wow, mira qué lindo, no lo había visto de esa manera? Cuéntame un poquitito. Quiero saber en qué piso estamos, al menos los que estamos en clase conectados, los que puedan estar atrás de la cámara y que puedan prenderla para compartir su experiencia. Me gustaría saber hacia dónde vamos a dirigir la clase, ¿no? No se trata de que satisfaga yo mi curiosidad intelectual, más bien deseo que ustedes puedan aprender y que sea relevante la clase para ustedes. Así es que, ¿qué saben del Antiguo Testamento? Bueno, en mi caso, a mí me gustó mucho la historia de José, porque es una prueba de fidelidad hacia Dios, que por todas las circunstancias que ha pasado, nunca desistió. Y la historia de Jacob, que él prácticamente luchó con Dios y siguió los pasos de él. Eso es lo que más me gusta del Antiguo Testamento. Qué interesante, Alan. Muchas gracias. Son dos historias que maneja la narrativa. Vamos a mirar que el Antiguo Testamento maneja mucho la narrativa. La narrativa no es otra cosa más que un género literario que es como una historia, ¿viste? Que te va llevando ahí y te tiene en suspenso y te suelta emociones y te enojas con los hermanos de Jacob y sientes miedo con José y sientes bronca porque la mujer de Potifar se los quería... bueno, se lo quería seducir, y te emociona cuando José se da a conocer a los hermanos, ¿viste? Cuando dices, ¡ay! Y yo lloro, hermanos, de verdad, Dios sabe, lloro cada vez que José abraza a su papá. Yo ya sé que se van a abrazar, yo ya sé que se van a ver, pero no sé, el texto es tan interesante que lloro.
Ahora, ojo con la historia de José. La historia de José no solo es una linda historia, no solo es una historia de emociones, ni siquiera la de Jacob, ¿no? Tiene unas fuertes connotaciones no solo de información, solo para decirles algo. La historia de José tiene mucha similitud con los relatos del nacimiento de Jesús que utilizó Mateo. Ojo con eso. Tiene demasiadas similitudes, más de la cuenta, ya lo vamos a ver, ¿eh? Ustedes lean los relatos del nacimiento virginal de Jesús que utiliza Mateo, porque nacimiento solamente tenemos 2 relatos, el de Lucas y el de Mateo, pero Mateo. Y si sabemos que Mateo escribe a los judíos, ojo con eso. Hay mucha similitud entre el nacimiento de Jesús, lo que sucede allí, y la historia de José. Pero muy bien, a mí me encanta también la historia de José. ¿Quién no le fascina la historia de José? Clelia. Buenas tardes, bendiciones a todos. Del Antiguo Testamento, a mí lo que siempre me dejó pensando, es como que es algo que uno no puede olvidar. Es cuando se habla sobre el pueblo de Israel, lo terco que eran ellos, que el Señor les demostraba su amor a cada momento, y es como que ellos igual como que no creían, como que les costaba, y uno va leyendo y yo pensaba, ¿no? Ay, ¿cómo no los destruiste? Porque la verdad que era tan palpable que podían estar con el Señor, que hablaban, o sea, no sé, es como decir, ¿por qué eran tan tercos? No hay forma de explicarlo. Y actualmente es así, por ahí a nosotros mismos nos cuesta a veces entender que el Señor está, que nosotros no lo podemos ver. Antes sí lo podían ver, y aún así eran tercos, y ahora que no lo podemos ver, seguimos siendo tan tercos como antes. Esa es una parte que a mí me llama mucho la atención. Gracias, Clelia. Es muy interesante tu óptica. La verdad que sí, a mí también me llama la atención, pero, ¿saben? Yo encuentro respuesta en mí. Por eso decía que el Antiguo Testamento es tan actual, porque pasa lo mismo con nosotros. Hoy bien lo dijiste, ¿no? O sea, tantas cosas Dios ha hecho buenas con nosotros, tantos milagros Dios ha hecho con nosotros, terminamos dándole la espalda. Terminamos abandonándolo, haciendo dioses falsos, negándolo. Yo ya no quiero saber de la iglesia, yo ya no quiero saber de Dios, ya. ¿Qué? Y uno dice, bueno, no estamos tan lejos del pueblo de Israel, ¿no? Pero es muy interesante. Y vamos a mirar que el Antiguo Testamento tiene mucho de eso, muchísimo. Por eso, fíjense que ahora reviste mayor importancia el texto. Dios visitó la maldad de su pueblo, ¿no? Lo llevó al exilio, pero le siguió mostrando su misericordia hasta la fecha. E incluso nosotros hoy también. Eso es algo bien incomprensible que ni siquiera los mejores teólogos lo han podido explicar, ¿eh? El amor de Dios, qué tan profundo y tan arraigado es el amor de Dios. A veces si nosotros no conocemos el Dios, permítame plantearlo en ese término, si no conocemos al Dios del Antiguo Testamento, nos hemos perdido lo que significa la verdadera gracia. Hoy Dios, o nosotros le diríamos a Dios, Dios, ¿por qué no nos castigas? ¿Por qué no lo castigas? ¿Por qué no lo destruyes? ¿Por qué? Y Dios dice, pero mi misericordia es para millares. Gracias, Clelia, muy interesante. ¿Alguien más, hermanos? Paz, hermanos, bendiciones. Sí, Álvaro. Después, Liti. Bueno, del Antiguo Testamento hay gran parte que conozco del Antiguo, ¿no? El Génesis, la creación, me gusta mucho, las historias que trae, lo que decía el hermano Alan, las dudas que deja, ¿no? ¿Dónde está el Edén? El Señor puso ángeles pero ¿dónde está? Sí, cosas así. Algo que me ha enseñado mucho el Antiguo Testamento es como en batallas, mientras el pueblo de pronto está preocupado, el Señor está allí venciendo al enemigo, ¿sí? Cuando ellos llegan ya Dios ha hecho que ellos se maten entre sí, y así me ha enseñado que así nos pasa a nosotros, mientras nosotros estamos preocupados, Dios está peleando en nuestras batallas, ¿no?
Y algo que alguna vez me imaginé y me daba risa es en una de las historias donde hay una batalla con Josué y dice que el Señor empezó a arrojarles piedras del cielo, que fueron más los que mató con las piedras que los que mató el pueblo de Israel, y yo me imaginaba al Señor allá volviéndoles piedras. Pero es muy bonito, el Antiguo Testamento es muy bonito. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Bueno, gracias por lo que acabas de decir, Álvaro, porque déjenme pincharles el globo. No les voy a decir dónde está el huerto del Edén. Perdónenme, tenía toda la intención de decirles dónde quedaba el huerto del Edén, dónde descansó por fin el arca de Noé en el monte Ararat. Tenía yo la intención de decirles qué pasó con el arca del pacto y la tabla de los 10 mandamientos. Hermanos, ahí les voy a quedar a deber. Yo creo que para el siguiente curso, ahí tal vez yo les ayude un poco a resolver las dudas. A ver, puede sonar un tanto chusto, hermanos, pero fíjense, muchos descansan su fe en esas cosas, ¿no? Como dijo Pablo, le han dado más la gloria a la creación que al creador, ¿no? Y entonces muchos se acercan al texto bíblico, principalmente del Antiguo Testamento, para eso, decir, ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde fue? ¿Qué hizo Dios con el arca del pacto? Olvídense de eso, hermanos. Olvídense, eso. Gracias a Dios que no está. Imagínense si estuviera. Si así el gauchito Gil es más un mito y miren lo que tantos altares, ¿viste? Y ya tendríamos no sé cuántos cultos al arca del pacto, impresionante, ¿no? Entonces, por ese lado, hermanos, tendrían que buscar otra materia. No soy muy afecto a eso, hermanos. No, yo a ese tipo de curiosidades no soy muy afecto. Así es que vamos a tratar de buscar de otro lado. Ahora, qué interesante lo que dijo Álvaro. ¿Qué pasa con esas historias, no? Donde a nosotros nos han enseñado que fueron literales, si me dejan plantearlo en ese término. Hay algunas cosas que vamos a tener que replantearnos, ¿no? Y vamos a tener que decir, a ver, ¿qué es lo que está escrito aquí? ¿Y cómo tiene que entenderse? Algo que nosotros tenemos que evitar, hermanos, en acercarnos al texto bíblico es encontrar en el texto bíblico las cosas literales. Ojo con eso, ya lo vamos a explicar. No se espanten con eso, por favor. No, que su fe no mengüe, pero el texto bíblico tiene que entenderse no siempre de manera literal, porque nos centramos a más conflictos y a más problemas de los que te puedes imaginar. No resolvemos nada con eso. Pero va a ser interesante acercarnos a ese tipo de historias. Cuando se acuerdan que Eliseo era pelón, era calvo, Eliseo, sí, Eliseo era, bueno, y se acuerdan que la gurizá le dijo, calvo, calvo. ¿Qué le pasaron a la gurizá, hermanos? Los maldijo Eliseo y salió un oso y los mató como a 40, 50, dice. Muy bien. Entonces, vamos a plantearnos un poquitito, hermanos. Era tal, hermanos. Es decir, si ustedes a mí me dicen, pastor, hoy está muy pelón, ¿ves? Ya está como muy pelado, ¿viste? Está como muy pelado. Entonces tendré yo que maldecirlos a ustedes, hermanos, y pedirles que un par de osos lleguen y se los maten a todos ustedes. Entonces, cuando lleguemos a ese tipo de historias, tendríamos que sentarnos con temor de Dios y con la llenura del Espíritu Santo e interpretar y decir, ¿era tal el hecho de que esto, la infracción fue tal, el pecado era tanto decirle pelón al profeta como para que terminaran siendo asesinados por una osa por parte de Dios? Ya vamos a llegar a eso. Pero son interrogantes que se plantean y tenemos que verlo a la luz de Éxodo 34. Ojo con eso. Éxodo 34, no se nos vaya de vista. Liti, luego Zoraida y luego Marisa.
Bueno, lo que yo quería mencionar es el libro de Ruth, ¿no? Que nos trae esa gran riqueza de la paciencia y de la tolerancia hasta el final, ¿no? Ese amor incondicional de alguien que venía de otro lado y que había descubierto a algo que era fantástico y no quería renunciar, ¿no? Y qué final feliz, ¿no? Después de tragedias, de que se muera el esposo, después que pierda también a los hijos, y bueno, esa decepción, y sin embargo, a dónde llegó, ¿no? Que vino a ser del linaje de Jesús, ¿no? Un final tan hermoso, ¿no? Es una historia que me apasiona mucho. Gracias, Leti, gracias. Ruth es una novela muy interesante, muy linda. Romántica en algunos casos, porque incluso los pastores usamos esa expresión que Ruth le hace a su suegra, ¿no? No me pidas que te deje. Siempre usamos por lo regular en los sermones nupciales. No me pidas que te deje. Donde tú fueras, iré yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú murieres, moriré yo. Es una historia muy linda, pero hermanos, a ver, bueno, todos los libros de la Biblia son revolucionarios, pero si hay algún libro revolucionario del texto bíblico, es la historia de Ruth, es el libro de Ruth. Por la sencilla razón, hermanos, de que Ruth era extranjera. Estamos ubicados en un contexto, cuando se escribe la historia de Ruth, estamos ubicados en un contexto donde el racismo existía dentro del pueblo de Israel, donde Israel había desarrollado un carácter tan exclusivista, tan exclusivista, que nadie tenía cabida en Israel. Y eso fue lo que los profetas condenaron. Entonces, cuando Israel cae en ese pecado de sentirse exclusivo de Dios, se escribe la historia de Ruth. Porque la historia de Ruth, hermanos, viene contando la historia de una mujer que es extranjera. Pero ojo, no solo el problema que es mujer. Ya de por sí es un problemón eso. Ya de por sí el hecho de que una mujer sea el centro de un libro es un problemón. Era moabita. Era pariente del pueblo de Israel. ¿Saben de dónde salió Moab? ¿Del pueblo de Moab? A ver, alguien que me ayude. ¿Dónde salieron los moabitas? Zoraida. Era de uno de los hijos que tuvo el sobrino de Abraham con una de sus hijas. Fue de un incesto. De las hijas de Lot, ¿no? De Lot. Que tuvieron, ¿no? Y entonces ya, olvídense, hermanos, la familia es dudosa. Ya viene de familia muy de dudosa reputación. Pero Ruth, hermanos, se convierte en el paradigma de una inclusión, de la salvación universal de Dios. Ojo con eso. Ojo con eso, ¿eh? El Antiguo Testamento nos hablará de la universalidad de la salvación. Tan es así que Ruth, moabita, extranjera, mujer, tal, será la descendiente directa del Mesías, del Hijo de Dios. Pero ya llegaremos a Ruth, ya disfrutaremos Ruth con mayor pasión, ¿ok? Gracias, Leti, por compartir. Zoraida. Sí, hermanos, lo que yo quería decir del Antiguo Testamento es, bueno, yo siempre lo he leído y al principio yo todo lo espiritualizaba, todo era solo espiritualidad. Pero pues ahora en más adulta, más que he leído, más que he estudiado, me doy cuenta y lo tomo por el lado de la enseñanza, que dice las cosas que fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, porque para que en las escrituras tengamos consolación. Yo lo he adoptado más por ese lado, para hablarle a las personas y para fortalecerme yo. A mí me fascina mucho la historia de Daniel, un hombre en una tierra que no era de él, que vieron 2 imperios, 5 reyes, y no por eso dudó de Dios ni cambió de forma de pensar, sino que se mantuvo y es un gran ejemplo para nosotros.
yo lo tomaba aquí en mi país, ¿no? En mi familia que comienza ahorita, por ejemplo, en las elecciones. ¡Ay! ¿Y qué va a hacer? Y mire que la bestia, y mire que las vacunas, y mire que yo no sé qué. Y yo siempre les llevo a la palabra, mire lo que pasa en la palabra. Nosotros no tenemos por qué mirar para otro lado, ni asustarnos, ni nada de eso. Entonces, y lo tomo, no sé si ahora como bastante literal, pero lo tomo en el fortalecimiento que lo que los demás vivieron. En el pueblo de Dios, ese referente del Antiguo Testamento es primordial para la fe de hoy en día. Muy bien, gracias Zoraida, gracias, muy interesante del punto de vista, es un gran referente. Vamos a hacer lo siguiente, hermanos, porque para no alargar la clase y no se me cuelgue mucho para el momento de subirla, vamos a tomar los 5 minutitos de receso y vengo con Marisa, le doy la palabra a Marisa. Si hay alguien más, puedo escucharle y si no, entramos de lleno ya al repaso que quiero para sentar las bases hacia dónde dirigirnos. Vamos a tomar 5 minutitos de receso y volvemos a la clase.